Ok, continuamos conversando acerca de los conflictos emocionales. Ya estamos en la parte número 8. Vamos a continuar tocando el tema que aprendemos de ese modelo de familia, donde recuerden el dibujo que les presenté, papá, mamá y los distintos hijitos. Eh, Antes sí me gustaría conversar un par de ideas que se me ocurrieron con relación a esto, porque indudablemente los conflictos emocionales están asociados a los modelos culturales, a los modelos sociales. Cada país tiene un modelo cultural, un modelo social diferente. Entonces habrá temas que son válidos para unos países y habrá temas que no serán válidos para otros países, sobre todo por esta situación del aspecto cultural. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, como ya yo les mencioné, mi formación es completamente latinoamericana, concretamente en Venezuela. Sin embargo, si yo planteara esto, por ejemplo, en Japón o en Rusia, pues a lo mejor no entenderían mucho de las cosas que estoy hablando. Pero eso no quiere decir que ellos no tengan conflictos o que tengan menos conflictos que los latinos, ¿ok? Sino que sencillamente tienen modelos diferentes de conflictos. Pero como la base de los conflictos sigue siendo todo el tema emocional, pues indudablemente todos estamos afectados y lo que les dije en un primer video es que sí, todo el que nació en este planeta Tierra tiene conflictos emocionales. Ok, hecha esa aclaración, que pudiera incluir también algo importante, ¿no? Que es lo de, aunque hablo castellano, no todas las palabras de mi castellano son iguales a las del castellano de cualquier otra nación, ¿no? Por ejemplo, sé que mencioné la palabra chévere, que es muy venezolana, que se refiere a algo muy bueno. Pero bueno, vamos a ir poco a poco con eso. Bien, vamos a continuar con el tema que es lo que nos interesa. Les dije que de ese modelo de papá y mamá, pues indudablemente aprendíamos muchísimas cosas. Hablé de la identidad, del rol de género, del rol de pareja, del rol de familia y del rol social. En realidad, como les mencioné, aprendemos todo absolutamente. Lo bueno y lo malo. Bien, pero les quedé en el video anterior con una promesa, que les iba a hablar de algo muy particular, que llamamos el hijo preferido y el hijo escogido. Porque de aquí viene, como ya les indiqué, los conflictos emocionales surgen desde el núcleo de la familia, desde ese núcleo de aprendizaje que son papá y mamá. No importa a quién tú le hagas la pregunta, sea papá, sea mamá, ¿qué sientes por tus hijos? Que en su gran mayoría te van a decir, yo siento amor por mi hijo. No va a haber papá o mamá que tú le preguntes qué quieres para tus hijos y no va a haber un papá o una mamá, dentro de lo sano, que te diga, yo quiero lo mejor para mis hijos. Bien, ¿por qué entonces hablo de un hijo preferido y de un hijo escogido? Porque igualmente no va a haber un papá o una mamá que tengan de dos o más hijos que tú le preguntes cuál es tu hijo preferido, que te vayan a decir, yo no, ninguno, yo los amo a todos igualito. Les comenté, sí, no lo voy a dudar, el amor es igual para todos, pero como no estamos hablando de ese amor puro, sino que estamos hablando de un amor netamente humano, netamente de un principio emocional, entonces hay ciertos parámetros, esos detalles insignificantes de ese mundo inconsciente, donde ese que está allí me mueve un poquito más. O esa que está allá, esa es la bella. Entonces tú lo oyes a los papás hablando de sus hijos y oyes que sí, fulanito hace esto, fulanito hace lo otro, pero se les ilumina el rostro de repente, ponen una sonrisa,
Ay, Venganita, esa tiene ese detalle. Esa es el preferido. Lo escogieron, ¿sí? A ese. Eso es inconsciente. Todos esos procesos que estamos hablando, recuerden, lo importante es que son emocionales e inconscientes. Si hay quien es profeso, con toda su voluntad hace ciertas cosas, pero en su gran mayoría nos vamos a quedar, para no entrar en conflicto, en esos términos de que la mayoría de estas actuaciones son inconscientes. ¿Okay? Lamentablemente muchas veces el inconsciente, y eso siempre lo decimos, todo lo que haga el inconsciente tiene que pasar obligatoriamente por el consciente, que es el que ejecuta las acciones. Y la gente se da cuenta, lo que pasa es que prefiere decir, no, vamos a dejar eso así de lado por si acaso, ¿no? Ok, entrando entonces en materia, aunque mi papi, mi mami linda y bella digan que no tienen un hijo preferido, pues sí lo tienen. El asunto es, ¿cuál es ese hijo? Porque puede ser el mayor, puede ser el menor, puede ser uno de los del medio, eso va a depender. En realidad el hijo preferido es aquel hijo al que yo siempre lo felicito, le hago algún detalle especial, lo trato en forma agradable. Indudablemente no vamos a negar, se regaña, se pega, se castiga, hay cosas que pasan, pero siempre hay esa diferencia del trato. Mientras que los demás van a sentir esa carencia. Pero de esos demás, pues va a haber uno que es distinto. A ese lo voy a llamar el hijo escogido. Ese va a ser el que yo voy a seleccionar muchísimas veces, recuerda lo que les menciono de la cultura, para que se quede conmigo. ¿Cómo lo hago? Bueno, haciendo todo lo opuesto que hago con mi hijo preferido. ¿Qué es eso? Bueno, sencillamente a este no le presto tanta atención, a este que voy a escoger no lo felicito tanto, si a todos les traje, vamos a suponer, me fui de viaje y les traje un regalo, al preferido le traigo un regalo especial, a los demás le traigo un regalito más o menos, y a este uno chimbito, o sea, uno de mala calidad o uno poquito, uno que no sea tan importante. Entonces, ¿qué está pasando? Mientras el hijo preferido se siente amado, se siente indudablemente con un desarrollo dentro de su personalidad, con una autoestima superior, con una situación de ventaja, con una posibilidad de triunfar en la vida, pues el hijo escogido se va sintiendo cada vez a menos, con una autoestima menor, con una valoración de no me quieren, con una valoración de no lleno las expectativas de mi papá o no lleno las expectativas de mi mamá. Y como les dije, lo importante del asunto es precisamente que todos los hijos quieren ser amados y quieren complacer a papá y a mamá y quieren ser lo mejor para papá y mamá. Este tema del preferido y del escogido tiene que ver con algo que ya les mencioné, que después les detallo un poco más, que es la parte de manipulación de los padres. Recuerda que nos manipulan en función de esa necesidad que tenemos de ser amados. ¿Ok? Bien, entonces tenemos un hijo preferido y tenemos un hijo escogido. El preferido, por lo general, ese vamos a decir que en líneas generales, ok, estudia, se gradúa, se va a conseguir una pareja, se va a ir de la casa como deben ser todos los hijos, pero el hijo escogido va a tener frustraciones en sus estudios, frustraciones en su vida, frustraciones en sus relaciones de pareja, y muchos hijos escogidos, depende del grado, eso va a ser importante entenderlo también, hay un grado de conflicto, ¿ok? Pues muchos de esos hijos escogidos se quedan a vivir con los padres. O, que generalmente es lo que va a pasar, con uno de los padres que fue con el que se quedaron una vez que se separaron los padres. Después hablamos más de eso. Entonces, hay esa primera gran diferencia. Mi hijo preferido, que me despierta la sonrisa, que me llena de orgullo, y a ese escogido que lo tengo ahí, que en realidad lo que estoy haciendo es preparándolo para que se quede a cuidarme. ¿Por qué necesito que alguien se quede a cuidarme?
Bueno, porque con situaciones tan naturales como que tengo que envejecer, dejaré de trabajar algún día, dejaré de tener la posibilidad de moverme independientemente, pues necesito que alguien me cuide, necesito que alguien me acompañe. También existe la posibilidad muy, muy natural, vamos a suponer que los dos esposos están juntos, pues que uno de los dos se va a morir primero y el otro se va a quedar solito. Bueno, para no quedarse solito, deciden sacrificar a uno de sus hijos. No importa que los amen, pero eso es lo que podemos decir en el tema del conflicto emocional. Sacrifican a uno de sus hijos porque ese hijo escogido no tiene derecho a tener pareja, a tener una vida propia, a ser independiente. Entonces, es muy delicado el tema del hijo escogido, es muy delicado su situación emocional y muchísimas veces, por eso les hablo de la cultura, es muy importante, muchísimas veces ese hijo escogido se le hace un trato especial para que termine siendo, vamos a decirlo así, o sea, va a sonar eh, fóbico, no, bueno, sí, algo fóbico, sí, pero no es la idea, ¿no? Entre esta guerra del machismo y el femenino, ¿no? Lo que pasa es que estos modelos son muy, muy, muy de la mujer. También hay hombres que hacen igualmente los mismos procesos. Olvídense que lo emocional es para todos. Pero vamos a hacer eso. Generalmente, sobre todo en estas culturas latinas que les mencioné, generalmente el hombre se va a ir en algún momento, son pocos los matrimonios que duran. Entonces, tarde o temprano la mujer se va a quedar sola. Esa mujer, para no quedarse sola, prepara a uno de sus hijos, que puede ser un varón o puede ser una hembra, ¿ok? Eso es bien importante también. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo prepara para que se quede a hacerle compañía. Tanto así que muchas veces pues lo preparan para que sea el esposo de la mamá. Indudablemente no van a tener ningún tipo de relación de esposos, pero va a cumplir el rol que corresponde a un esposo. Generalmente es el que va a estar con la mamá, la va a acompañar a salir todo el tiempo, es el que va, cuando vamos a decir que se gradúa, trabaja, el que va a mantener a la mamá, es el que la va a llevar al hospital, es el que va a estar con ella todo el tiempo. Entonces esos son roles del esposo, pero que lo termina siendo uno de los hijos o de las hijas. Les dije que no importa el género. Entonces, ese rol del hijo escogido es muy importante porque ese es uno de los roles más conflictivos que llegan indudablemente al consultorio desde el punto de vista de la imposibilidad de desarrollar su propia vida, de la imposibilidad de desarrollar modelos de pareja sanos o que incluso, bien importante, son personas que se llegan a casar, llegan a tener hijos, pero llega un momento en que terminan abandonando a su pareja, a su cónyuge y a sus hijos por volver con papá o volver con mamá. ¿Por qué? Porque su responsabilidad es estar con ese papá, con esa mamá. Y queda desplazado a menos esa familia original que tuvo con esa esposa, con esos niños, con esos hijos de él, para ir de nuevo a cubrir las necesidades de papá o de mamá. Todo eso, que es lo importante de entender, se ha ido preparando en el tiempo, desde que el niño nace. No es que yo, creo que se los mencioné antes, no es que yo, este que nació de tercero, de cuarto o de primero, este es el que yo voy a escoger. No. Hay un proceso emocional inconsciente que se encarga de hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Tomo a ese hijo y lo voy preparando todos los días, poquito a poco, porque esta es una situación, todo lo emocional es una situación que transcurre a través de la formación. Y les dije que esa formación tenía un mínimo, ¿ok? En el proceso largo de 12 años. En realidad es mucho menos, pero vamos a decir que son esos 12 años. Y entonces en ese sentido, ese hijo va a asimilar toda una cantidad de aprendizajes, toda una cantidad de mandatos, de órdenes que tiene que ejecutar en su mundo emocional. Y es tan importante entender esto de las órdenes porque se tienen que cumplir. Si yo no las cumplo, me voy a sentir muy mal internamente. Entonces ahí hablamos de las emociones de depresión, de tristeza, de culpa, que aquejan a mucha gente porque no están haciendo el mandato
que mami o papi les programaron desde niños. Entonces sí, es un mundo bien complejo, es un mundo interesante. Tengo mi hijo preferido, pero también tengo un hijo escogido. Y bueno, este tema es importante, seguiremos hablando de él más adelante. En el siguiente video seguiremos ampliando estos conceptos. Yo sé que son cosas que a muchos de ustedes no les gustan, ¿ok? Son cosas que por supuesto si un papá o una mamá está viendo estos videos y empieza a entender lo que hizo con sus hijos, pues no le va a agradar en lo absoluto lo que yo estoy comentando. Bien, pero esto es una realidad de muchísimas situaciones de personas, de familias, de países. Entonces es importante tener este conocimiento y buscar esas alternativas para indudablemente poder solucionar estas situaciones. ¿Ok? Bueno, entonces un gran abrazo para todos, muchos saludos y como estamos finalizando, les dejo mis redes sociales para que se informen de todos estos temas. Muy bien, aquí tienen mis redes sociales, empezando por mis datos de contacto. Tienen mi WhatsApp y mis correos. Los voy a invitar de manera muy especial, con mucho cariño, a leer mi blog, donde hay cantidad de artículos relacionados con todos estos temas de corte emocional. Mi Instagram, mi Facebook y mi YouTube que ya conocen. De corazón, muchas gracias, muchos abrazos y que el Señor Dios te bendiga grandemente.